Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al webinar número 16 de la jornada de webinars gratuitos auspiciada por BDO Dominicana. El tema del día de hoy es impacto y cambios en el clima y la cultura organizacional frente a una crisis como COVID-19, a cargo de la expositora Nuria Zumbado. Para asegurar una experiencia óptima de conexión, les recomendamos, por favor, apagar o desconectar otros dispositivos que estén conectados a Internet en el lugar donde se encuentre, ya que consumen su ancho de banda. Cerrar otras aplicaciones o ventanas en su computadora o celular. El webinar tendrá una duración estimada de 1 hora. Les invitamos a compartir sus dudas o preguntas a lo largo de la exposición en la sesión de preguntas de la aplicación. Damos paso a Evelyn Méndez de Ortega, socia directora de la Unidad de Recursos Humanos de BDO Dominicana, quien nos estará presentando a nuestra expositora. Muy buenos días a todos. A continuación voy a leer el perfil de la señora Nuria Zumbado. La señora Zumbado laboró por 32 años en la Contraloría General de la República de Costa Rica, siendo su último puesto el de fiscalizadora en la Unidad de Gobierno Corporativo. Es licenciada en Contaduría Pública de la Universidad de Costa Rica y máster en Finanzas de la Universidad Interamericana, con una especialidad en riesgo del Instituto Tecnológico de Monterrey, en México. Actualmente trabaja como capacitadora en las áreas de control interno, riesgo y ética de la función pública. Ha participado como capacitadora para BDO en los congresos anuales que se realizan en Punta Cana, República Dominicana, y como consultora en la elaboración de códigos de conducta ética en instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas de Honduras, la Municipalidad de San Isidro de Heredia, Costa Rica, entre otras. Única moderadora certificada en la herramienta IntoSense para evaluación de la integridad emitida por los Países Bajos. Bienvenida, Nuria, y adelante. Muy buenos días. Es para mí un honor y un placer estar con todos ustedes el día de hoy, porque pues ya he participado, conozco a muchas de las personas que han participado en los congresos de BDO, CIFA, CELATCA, y ya esta sería una nueva forma de llegar a ustedes en este momento de pandemia, y me siento muy agradecida con BDO por haber tomado en cuenta un tema tan importante como este del clima y la cultura organizacional en este momento que estamos viviendo la humanidad completa, como es el tema del COVID-19 y que nos está afectando a todos los países y a todas las personas. Primeramente, vamos a hacer una revisión del tema del día de hoy con esta presentación. Primeramente, en la agenda, pues vamos a tocar 4 temas que son los que van a dar las partes más importantes en relación con lo que tenemos que conocer sobre cultura y clima organizacional. El primero es la importancia del entorno y su influencia sobre las organizaciones y las personas. Vamos a ver el tema también básico de la plenitud humana, laboral y ciudadana, que todo ser humano aspira a completar en su vida. El tercer punto, que es la cultura organizacional. Y el cuarto punto, que es el clima organizacional. Dentro de los objetivos, pues, brindaremos al participante de forma práctica un conocimiento general sobre ambos temas y su vinculación con la cotidianidad personal, laboral y ciudadana, o sea, en cada uno de estos 3 ámbitos. Específicamente, dentro de estos objetivos, facilitar el manejo de estos elementos conceptuales y técnicos que se relacionan con ambos temas de clima y cultura organizacional,
El segundo objetivo específico es lograr sensibilizar e internalizar la importancia de reglas y valores que motivan el comportamiento del ser humano en su ámbito personal, laboral y ciudadano. Y finalmente, tener una visión general de este proceso para determinar qué puntos clave nosotros podemos aplicar para lograr el mejoramiento del clima y la cultura de acuerdo con nuestras necesidades personales, laborales y ciudadanas. Esto nos va a dar pues una visión general en esta hora de lo que tenemos que comprender de cada uno de estos puntos. Este primer punto sobre la importancia del entorno y su influencia sobre el comportamiento de las personas. Muchas veces el ser humano se centra únicamente en lo que a mí me interesa, sin embargo, no debemos dejar de lado el entorno. Igualmente en las organizaciones. Las organizaciones muchas veces miramos solamente hacia lo que se desarrolla dentro de la organización, nuestras relaciones, y muchas veces se nos olvida que estamos relacionados con un entorno, que tenemos toda una situación alrededor nuestra con otras instituciones, con países, con personas que pueden afectar lo que está sucediendo dentro de la organización. Entonces, por eso es importante volver nuestros ojos en este momento, sobre todo, hacia el entorno y lo que estamos viviendo con COVID-19. El ser humano, como vemos acá en la presentación, es un ser sociable por naturaleza. A todos nos gusta relacionarnos, nos gusta vernos, nos gusta ver a nuestra familia, a nuestros compañeros, y estamos también enfocados a cubrir las necesidades básicas. Ustedes recordarán, los que han estudiado administración, el tema de la pirámide de Maslow, cuando antiguamente nos decían, bueno, el ser humano primero cubre las necesidades básicas de alimentación, vestido, vivienda, y una vez que cubrimos esto, seguimos ya a otras plenitudes humanas, como es el desarrollo profesional, el desarrollo social, y si logramos todavía desarrollar un poco más, pues muchos desarrollamos también el tema de las aficiones por hobbies como la música, la pintura, hasta llegar a lograr desarrollarnos en cada uno de los puntos que nos han llamado la atención en nuestra vida. Y después también el ser humano siente una satisfacción por el trabajo y por la remuneración que recibe a cambio de ese trabajo. El trabajo es una extensión del ser humano. Por lo tanto, cuando nosotros estamos ya laborando, nos desarrollamos también parte de nuestra vida, es esa satisfacción del trabajo bien hecho y de las relaciones interpersonales que logramos en ese trabajo con las personas que nos rodean en la organización. Ahora, el COVID-19, ¿qué nos ha venido a enseñar? Que los seres humanos no somos infalibles, que tenemos susceptibilidad hacia ciertas cosas que ya nos van a afectar a toda la humanidad en este momento. Nos damos cuenta que la vida es frágil. Es muy triste en este momento ver que una situación como la que comenzó en el mes de diciembre, muchos la vimos muy alejada de nosotros. En América se hablaba, bueno, lo que está pasando, el COVID-19, lo que está pasando allá en China. ¿Y qué pasa? Que nosotros nunca lo vimos que eso fuera a llegar tan rápido a afectarnos a nosotros. Y nos llegó rápido y nos damos cuenta que la vida es frágil y se empezó a llevar personas muy allegadas a nosotros. Las familias han tenido pérdidas en Europa de sus adultos mayores. Vemos que ya otras personas están siendo afectadas que se suponía no eran personas susceptibles a este virus. ¿Y qué pasa? También nos estamos aislando del resto del mundo. ¿Qué pasó en Costa Rica? Les pongo este ejemplo. Costa Rica cerró sus fronteras hace ya casi un mes. ¿Por qué? Porque ya no nos vamos a alejar para proteger a la población de cada país. Entonces nos estamos aislando
con este tema del COVID-19. Y si nos vamos todavía más allá, vemos que hay una contracción de la actividad económica. Al cerrar fronteras, estamos dejando de traer recursos importantes para nuestras organizaciones que dependen de bienes, que dependen de materias primas que vienen de otros países y que van a afectar la producción y por ende también la parte financiera de la institución. Tenemos menos recursos para los hogares. ¿Por qué? Porque muchos somos trabajadores independientes, otros trabajamos en sector público, otros en sector privado. Pero ¿qué pasa ante esta situación que nos ha traído el COVID? Vemos que las remuneraciones han ido bajando. Acá en Costa Rica, por ejemplo, se han aplicado suspensiones de jornadas laborales a la mitad o suspensiones totales al 100% de jornadas laborales por meses. Otros independientes se han quedado sin trabajo, no pueden salir a trabajar. Entonces eso va a ocasionar un aumento en la pobreza, el desempleo y la desigualdad entre las personas de un mismo círculo social, de un mismo país, y a nivel mundial esto también se va a presentar. Queremos hacer algunas preguntas un poco para darnos cuenta de cómo nos está afectando esta situación en nuestra parte personal y laboral. Entonces vamos a hacer unas preguntas sobre en qué sector nos estamos desenvolviendo a la fecha, en qué sector nos desenvolvemos, y la crisis ocasionada por COVID-19, cómo nos ha afectado en nuestra vida, en nuestros ingresos. Vamos, son dos preguntas muy sencillas que los invito a que por favor nos las contestemos para que al final de este espacio podamos ver los resultados de estas encuestas.
Noria, ya tenemos los resultados de las encuestas. Ajá. En la primera pregunta, el 37% respondió que corresponde a el sector público, son empleados públicos, y el 58% es empleado privado, un 2% propietario o accionista de una empresa y un 3% profesional independiente. En la segunda pregunta, el 40% responde que sí, se han visto afectados negativamente sus ingresos como consecuencia del COVID-19. En cambio, el 60% ha respondido que no. Ok, perfecto. Muchas gracias por brindarnos los resultados de la encuesta. Como vemos, tenemos una parte muy importante de los que estamos participando el día de hoy que nos hemos visto afectados con el tema del COVID-19. Es algo más o menos parecido en lo que se ha visto afectado en el caso de Costa Rica. Un 40% de las personas hemos visto rebajados nuestros ingresos, yo incluida dentro de también la afectación que he tenido, porque si bien en la parte de la pensión no me he visto afectada, en el tema, digamos, de las capacitaciones y las asesorías, que trabajo con una empresa privada, hemos tenido que suspender prácticamente todas estas capacitaciones, y voy a poner la cámara un momentito para poder hablar con ustedes. Sí nos hemos visto muy afectados en parte el sector privado. El sector público pues ha seguido con su salario porque hemos seguido trabajando, y los que se han podido ajustar por medios tecnológicos al tema de hacerlo virtual son los que más rápidamente pues han logrado recuperar los ingresos perdidos algunos, o simple y sencillamente no nos hemos visto afectados. Como vemos, todos hemos tenido que reinventar, rediseñar la forma en que trabajamos dentro de las instituciones públicas y privadas también. Veamos a ver ahora, dentro de esta transparencia, ya que hemos visto que nos hemos visto fuertemente afectados en este momento, las personas en un porcentaje bastante grande, un 40%, muy parecido al de Costa Rica, como les comenté. Veamos las medidas que los gobiernos han tomado en términos muy generales. Esto pues es un extracto de lo que he logrado recopilar de acuerdo con las noticias nacionales e internacionales. Primero que todo, el tema de la cuarentena. La cuarentena es lo que nos tiene en este momento, por estos medios virtuales, por este rediseño de capacitaciones, y nos ha alejado en la parte social de las actividades que normalmente hacíamos, presentarnos en el trabajo, ir a cenar con nuestros familiares, ir al cine. O sea, todos estos, la cuarentena, son medidas que nos han distanciado socialmente, que es uno precisamente de las formas en que los gobiernos nos han ayudado a que esto no se propague más rápidamente. Ahora, esta cuarentena tiene repercusiones emocionales sobre las personas. Como hablamos anteriormente, los seres humanos somos seres sociables. El hecho de estar alejados de todas estas actividades sociales, de nuestros parientes, trae repercusiones sobre nosotros, sobre la parte emocional. También esta cuarentena ha provocado un desajuste económico, laboral y familiar, y lo hemos visto con esta encuesta. Un 40% de los presentes nos hemos visto afectados con este cierre y esta cuarentena. El estrés, la ansiedad y la tensión progresiva. ¿De qué? De estar todos en un mismo lugar, de estar pensando, bueno, mis ingresos se han rebajado con esta cuarentena. Todo eso nos causa estrés y ansiedad, y pues algunos
de estar todos en la casa, si somos muchas personas, pues se han visto afectadas en la parte emocional. Incluso hemos visto por ahí en algunas noticias que incluso se habla de que en esta cuarentena van a haber pues más niños porque hay más señoras embarazadas, o bien se ha visto el tema de los divorcios por COVID-19. En Costa Rica no sé qué tanto esto ha afectado, pero sí hemos visto estas noticias. En el tema de los cierres de fronteras, que es el segundo punto, te hayan afectado a ciudadanos en el extranjero. En el caso de Costa Rica, mucha gente se ha quedado afuera del país y se han tenido que pues tramitar algunos vuelos que se llaman humanitarios para que los ciudadanos costarricenses regresen. Imagino que ha sido el mismo caso para ustedes. Y el tema de que este cierre, la afectación económica y comercio internacional y el tema de las líneas aéreas. O sea, nos hemos visto afectados ya en esa parte económica. Las líneas aéreas, por ejemplo, el caso de Avianca, que ya ha hablado de que ya definitivamente va a ser cierto cierre, cierto problema económico que están teniendo, y no es solo Avianca, son todas las líneas aéreas del mundo. Y el tema de las materias primas que no están llegando para muchas organizaciones privadas para la producción de sus bienes. En el tema de este lockdown que nos ha afectado, está el tema de la rebaja y el desempleo y la rebaja en la jornada laboral, el deterioro en las condiciones crediticias. Obviamente, los bancos, las instituciones financieras han visto afectado sus ingresos también por el tema de que al rebajar el ingreso de las personas, pues no tendremos para pagar esos créditos. Entonces hay un deterioro, hay una moratoria que muchas instituciones financieras han acordado también con sus clientes. Hay una contracción del consumo privado y la inversión. ¿Por qué? Porque al tener menos recursos, nosotros tenemos menos para gastar. Entonces, las organizaciones, las instituciones que producen bienes y servicios también han visto afectados sus ingresos. Esto es una reacción en cadena que lo vamos a ver a través de estos 2 años posiblemente posteriores a lo que suceda de ahora en adelante. La disminución de impuestos en Costa Rica hemos visto, bueno, el impuesto al valor agregado, el impuesto sobre los bienes inmuebles, las municipalidades se han visto afectadas, el Ministerio de Hacienda también, porque la gente no tiene el dinero suficiente para hacer frente a estas cargas impositivas. Y el tema de los préstamos con organismos internacionales, que en el caso de Costa Rica, pues ha tenido que realizarlos para poder solventar el déficit que estamos viviendo. O sea, esto es algo que nos está afectando en todos los ámbitos, personal, laboral y ciudadano. El segundo punto, al ver nosotros que nos está afectando el COVID-19 en estas 3 dimensiones, el segundo punto que vamos a ver, ¿cuáles son esas 3 dimensiones? La personal, como hablábamos, el tema de la parte fisiológica, de la parte de seguridad, de la pertenencia, de la necesidad de la autoestima y del autodesarrollo del ser humano. Esas son parte de los puntos que están dentro de las dimensiones de la plenitud personal. La laboral, ese desarrollo profesional, cumplir con nuestras labores, esa satisfacción que sentimos los seres humanos cuando cumplimos bien con el trabajo e impactamos en los servicios de las personas y en las personas que son nuestros clientes y usuarios. Y en la parte ciudadana, que en realidad todos estamos al servicio del progreso del país, prestar nuestros servicios a la ciudadanía y satisfacer las necesidades que esa ciudadanía tiene de recibir servicios, de recibir sus bienes. El tema de la cultura organizacional es parte de lo que nosotros como organizaciones tenemos que revisar día a día. Y esta situación que estamos viviendo, vamos a tener que hacer una
reinvención de cómo estamos viendo la cultura organizacional en las instituciones, en nuestras organizaciones y en nuestra casa también. La cultura organizacional es ese conjunto de prácticas, creencias, hábitos, valores, actitudes que direccionan el comportamiento de las personas en una determinada círculo social. Veámoslo como una organización, como la familia, porque esto ampliamente, a pesar de que lo veamos en el tema muy de las organizaciones, también afecta a la familia como una organización. Y entonces es cuando debemos de establecer cómo queremos que sea esa cultura, cuáles son los valores. El asunto es que ya nosotros antes de COVID-19 teníamos determinada la cultura de nuestra organización. Sabíamos cómo se comportaban nuestros funcionarios, cómo se comportaba el personal. Pero ¿qué pasa? Una vez que hemos estado en cuarentena, que hemos estado teletrabajando en nuestras casas, que nos hemos visto afectados de manera emocional, de manera financiera por lo que esta crisis ha traído, las personas cuando regresemos a la organización vamos a ser diferentes. Entonces vamos a tener que revisar esta cultura para ver cómo ha variado, de acuerdo a cómo ha variado la situación de las personas que trabajan conmigo. Y es aquí donde tenemos que ver cómo está esta cultura en este momento. En la parte personal, del personal de la organización, podemos ver que una cultura organizacional débil se ve reflejada en una falta de compromiso del personal, de conductas contrarias a los principios de la entidad y de una eficacia limitada. Cuando esta cultura está fortalecida, hay motivación del personal para contribuir con la gestión organizacional y disminuye la probabilidad de los riesgos que se enfrenta la organización de que estos riesgos se materialicen. Para la organización, una cultura débil le afecta en su pérdida de imagen porque no estamos cumpliendo con lo que el cliente o el usuario quiere, afecta la credibilidad de la organización, hay peligro de supervivencia y hay también incumplimiento normativo al no hacer bien nuestro trabajo. Una cultura fortalecida aumenta la capacidad de la institución para prevenir y enfrentar los riesgos externos. Vean qué interesante que en el tema de la cultura organizacional siempre hemos hablado de riesgos externos a la organización. Sin embargo, yo creo que este es el momento en que tenemos y nos hemos dado cuenta de cuál es la afectación de ese riesgo externo. Al menos en la situación de las organizaciones que yo he trabajado, creo que nunca nos habíamos cuestionado un tema como la pandemia, una pandemia como la que estamos viviendo en este momento. Hemos valorado riesgos, sí, riesgos internos, financieros, hemos valorado riesgos del personal, hemos valorado riesgos tecnológicos, pero nunca volvimos la vista a ver, bueno, ¿y riesgos de entorno cuáles? Ok, pensamos en inundaciones, pensamos en terremotos, pero nunca nos habíamos cuestionado lo que un riesgo como una pandemia como esta nos podía afectar a las organizaciones, a la familia, al sector público. En el tema de la cultura, vemos que la cultura organizacional es aquella que está direccionada por la misión, visión y valores de una organización. Esto lo tenemos que tener muy claro para ver cómo queremos que sean las personas que trabajan con nosotros. Esto en teoría. Y esto orienta el quehacer de la organización y son la guía del planteamiento de los planes de la organización. Esto nos va a ayudar a forjar el carácter de la organización. Sin embargo, vean que en este momento, ok, podemos tener muy claro este panorama. Ya lo teníamos en diciembre del año pasado. Con lo que ha sucedido ahorita con COVID-19, tenemos que volver nuevamente nuestros ojos a ver si esta misión, visión y valores son los mismos o tenemos que reinventar o mejorarlos. ¿Por qué? Porque las personas que ya trabajan con nosotros, que van a regresar a sus labores
que nos vamos a reencontrar en un periodo, esperemos no muy lejano, hemos variado, hemos cambiado. Es un nuevo orden mundial. Y si no lo podemos ver por medio de las medidas sanitarias, si antes acostumbrábamos conversar más de cerca, relacionarnos más de cerca, ahora la gente va a estar temerosa de llegar a sus trabajos. La gente va a tener miedo de compartir. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que reinventar estos valores o rediseñarlos, nuestra misión y visión para ver cuál va a ser el comportamiento que van a tener nuestro personal. Y en las familias igual hemos tenido que cambiar. Entonces, vean lo importante que es ante una crisis como esta, el rediseño de esta cultura. Antes del COVID teníamos un código de conducta, ¿ok? Teníamos marco ético, teníamos valores que son los que inspiran la conducta de las personas. Teníamos un código de conducta de cómo vamos a hacer, cómo vamos a actuar en nuestras organizaciones y teníamos nuestra normativa y reglamentos. Ese querer ser, ese ser o actuar, ese deber ser. Sin embargo, tenemos que volver a retomar eso. Tenemos que volver a remozar este marco ético y valores, este código de conducta, porque hemos cambiado. Y aunque quisiéramos retomar el momento donde se generó la cuarentena, donde se generaron estas medidas, no podemos, no somos las mismas personas. Hemos cambiado. Esta situación nos ha cambiado. Es importante, por lo tanto, realizar una revisión, un diagnóstico de la cultura. Sí, tenemos que conocer los rasgos y comportamientos del personal, de la organización y qué posibles medidas podemos implementar en la institución. Esto obviamente tiene que ver con la gestión ética. ¿Qué vamos a hacer de ahora en adelante? Vamos a hacer un diagnóstico a ver cómo cambió la cultura. Sería lindo ver que la cultura sigue la misma, de que nos volvemos a relacionar, nos volvemos a reencontrar, retomamos nuestros antiguos comportamientos y valores, pero no lo sabemos. Posiblemente al cambiar tenemos que hacer este diagnóstico para ver cómo nos vamos a comportar de ahora en adelante en el momento que retomemos. Es más, en este momento en que muchos estamos teletrabajando, ese comportamiento de esa cultura organizacional es diferente. Porque aunque estemos todos unidos trabajando por medios tecnológicos, ya las personas están en un ambiente diferente. ¿Qué medidas podemos tomar para mitigar las consecuencias de retomar luego de que pase el tema del COVID-19? Esperemos y tenemos la esperanza de que será pronto, aunque los análisis de los organismos internacionales nos dicen que para recuperar la economía, que para recuperar el tema de las relaciones, de los trabajos, pues nos va a llevar un poquito más de tiempo después de que las medidas se corten, después de que volvamos al nuevo orden mundial. Pero tenemos que, dentro de las organizaciones, dentro de nuestros círculos sociales, dentro de nuestra familia, tomar medidas para mitigar la consecuencia de la pandemia. En el tema de la cuarentena, y volvemos al mismo grupito que vimos antes, los 3 puntos, pero veamos qué medidas vamos a tomar en cada una de las medidas que tomaron los gobiernos y nuestra sociedad. En el tema de la pandemia, de la cuarentena, perdón, vamos a tener que implementar terapias emocionales. Y así lo han comentado los psicólogos. O sea, nosotros, esta cuarentena nos ha ocasionado problemas emocionales a muchos. Ha ocasionado estrés. Entonces vamos a tener dentro de nuestras organizaciones que ver cómo van a volver estos funcionarios, cómo va a volver nuestro personal para ver si tenemos que implementar terapias emocionales, tenemos que hacer un diagnóstico sobre la parte emocional de las personas. La actividad física, muchas personas al estar en la casa dejan de hacer actividad física. Entonces vamos a ver
cómo vamos a implementar dentro de las organizaciones el fomentar la actividad física para retomar una buena salud. Los procesos para regular emociones. O sea, en este momento en que nos vamos a reencontrar, vamos a ver cómo vamos a regular esas emociones, porque si hemos estado aislados, cuando nos volvamos a reencontrar, posiblemente una de las posibilidades es que seamos menos tolerantes. Entonces hay que ver cómo retomamos un proceso emocional para que otra vez volvamos a convivir todos juntos. Y el tema también de la buena alimentación, porque obviamente, bueno, aquí en Costa Rica el asunto es que se han disparado las ventas del pan, se han disparado las ventas de las pastas, de esas cosas que son pues más fáciles de almacenar y obviamente al tener menos dinero, pues optamos por comprar lo que esté en este momento más barato. En Costa Rica, pues se ha disparado la venta del pan, que es algo que las familias en Costa Rica apreciamos mucho. En el tema de la reapertura de las fronteras, educar para no fomentar la xenofobia. O sea, ¿qué ha pasado últimamente? O sea, la gente igual se ha puesto un poco intolerante con el tema de los extranjeros. ¿Por qué? Porque si asumimos que alguien viene de Asia, podemos pensar, uy, viene con coronavirus. O sea, a mí no me ha dado el coronavirus. Cuando reabren las fronteras, puede ser que nos invadan una parte de personas que vienen de zonas de Europa que tienen coronavirus. Entonces, este tema también tenemos que revisarlo. Precisamente ahora en una noticia estaba viendo que el mismo Facebook está realizando una medida tecnológica precisamente para determinar si dentro del Facebook se está filtrando mensajes de odio o mensajes que tienen que ver con intolerancia a ciertas cosas que tienen relación con el COVID-19. Entonces se ha creado un banco de memes para poder determinar qué mensajes estoy quitando del Facebook que no fomenten precisamente esta situación. O sea, se están tomando medidas incluso a través de una herramienta que nosotros utilizamos todos los días y que ha sido una herramienta que en este momento de COVID, si bien nos informa, también nos desinforma, nos da noticias falsas y nos presta, nos fomenta la no tolerancia hacia otras personas. En el tema del lockdown, bueno, tenemos que ver cómo se reactiva la economía, cómo empezamos poquito a poco a soltar. En Costa Rica, por ejemplo, comentaba hace un rato, han abierto al 50% los gimnasios, los cines, pero vamos a ver qué tanto se comporta la gente, porque si se dispara la tasa de contagios, pues volveremos a estar como estábamos antes de quitar estas medidas hace una semana. Las ayudas a los más afectados, se han implementado ayudas, un poco también de solidaridad hacia las personas que más necesitan, hacia las que más se han visto afectadas. Hemos tenido que rediseñar negocios y esta es una de las medidas que hemos de aplicar de ahora en adelante. ¿Cómo rediseño mi negocio? Si antes aquí en Costa Rica teníamos ferias del agricultor, donde todos los agricultores llevaban sus cosas, sus alimentos, sus verduras, frutas, en este momento ya las ferias se habían cancelado por un tiempo. Entonces, ¿cómo rediseño este negocio? Bueno, se empiezan a anunciar en redes sociales y empiezan a llevar en su camioncito puerta por puerta las verduras. Entonces, esto es parte. Aquí hubo una maquila que hacía ropa femenina que decidieron cambiar el producto y empezaron a producir mascarillas de estas que son lavables. O sea, empezaron a producir mascarillas y dejaron de lado el hecho de hacer ropa femenina. Entonces, todos se han buscado su nueva forma de llegar a los clientes. Y fomentar el uso de la tecnología y en el trabajo. En Costa Rica, por ejemplo, el teletrabajo se había empezado a implementar en el año 2010, se empezó a hablar de temas de teletrabajo. En la Contraloría General de la República se implementó en el 2013
Y en el 2016, cuando yo me pensioné, todavía no estábamos muy convencidos de esta forma de trabajo. Sin embargo, hoy en día nos damos cuenta, tuvimos que mandar a la gente a teletrabajar y ajustarnos a ese nuevo orden de trabajo. Entonces, estas medidas tenemos que tomarlas en cuenta ahora que retomemos nuevamente nuestro trabajo. ¿Qué criterios podemos evaluar? Nuria, ¿Sí? tenemos una preguntita con relación al tema anterior. ¿Me escuchas? Sí, claro, perfecto, me devuelvo. Te escucho perfectamente. Okay. Gracias. ¿Qué medidas debemos de tomar cuando regresemos al trabajo para cumplir con el código ético sin ofender o menospreciar a alguien? ¿Cuáles son tus consejos? Mis consejos son los siguientes. O sea, todos estamos ahorita en el mismo barco. O sea, cuando nosotros retomemos y regresemos a nuestras labores, la forma para poder relacionarnos es el respeto mutuo. O sea, cuando hay respeto hacia las demás personas, logramos esa forma de relacionarnos. O sea, de ahora en adelante tenemos que respetar a las personas que nos rodean y hay que respetar también sus formas de pensar. Vamos a ver, vamos a encontrarnos con compañeros que no nos van a querer saludar muy de cerca. Nos van a hacer un gestito con los ojos para saludarnos allá a 2 metros de distancia, ¿verdad? Entonces, hay que respetar, o sea, él se está cuidando. Ok, a mí me gusta, yo soy una persona que me gusta más abrazar y mirar a la gente y conversar más. No, él se está cuidando, respeto, me saludó, sigo mi camino. Entonces, empezar a respetar porque vamos a ver muchas personas, nos vamos a comportar de formas muy diferentes. Algunas hasta vamos a traer problemas familiares severos. Entonces, no sabemos por qué esa persona siempre va a estar callada. Si podemos ayudarle y acercarnos bien, y si no, respetar esa forma de trabajo, ¿verdad? Entonces, su forma de utilizar su escritorio. Habrá gente que va a estar limpiando su escritorio todo el día, entonces de no tocarle el escritorio. Hubo el caso aquí de una secretaria en un consultorio médico que llegamos y me dice, mira, no es que se me dañó el teclado. ¿Y qué pasó con el teclado? ¿Por qué se dañó? Simple y sencillamente porque lo limpiaba 2, 3 veces cada hora porque le daba miedo que le cayera un germen. Entonces, esa es la forma en que tenemos que asumir. Estamos comportándonos de forma muy diferente y hay que respetar a la otra persona. No sé si con eso queda clara la respuesta. Sí, gracias, Nuria. Con mucho gusto. Seguimos con el temita aquí. ¿Qué criterios vamos a evaluar? Bueno, cuando regresemos a nuestras instituciones y retomemos nuestra orden social, relacionarnos nuevamente. Una de las cosas que tenemos que tomar muy en cuenta es el tema de la salud. El recurso más valioso de una organización son las personas. ¿Y quiénes han sido las más afectadas con esta pandemia, con este COVID-19? Las personas. ¿Y qué ha sufrido? La salud física y emocional de esas personas. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a evaluar dentro de la cultura organizacional como primer punto más importante es la salud de estas personas que van a retornar a sus puestos. La salud física, actividad y nutrición. O sea, que hemos descuidado en esta cuarentena. La parte emocional, vamos a tener personas emocionalmente muy afectadas, temerosas de que cualquier cosa le puede pasar, de que con tocar una mesa ya nos afectamos con el COVID-19. Van a haber personas que se van a estar lavando las manos todavía más frecuentemente o menos frecuentemente. Entonces, estar cuidando también como en esta parte de las reglas sanitarias, cómo las estamos cumpliendo también. Y en la parte financiera, o
sea, la parte financiera es una de las partes más afectadas y que más van a afectar nuestra parte emocional. Hay que ver cómo vienen estas personas. ¿Vienen con problemas financieros o vienen sin problemas financieros? Si vienen con problemas financieros, ¿cómo les podemos ayudar? En el tema de las relaciones interpersonales, también afectadas a nivel familiar y a nivel ciudadano y a nivel social. Entonces, ver cómo retomamos una buena relación interpersonal con nuestros superiores, con nuestros proveedores y con nuestros clientes. Y la base de esto es el respeto. Bueno, la pregunta que me hicieron anteriormente tiene que ver con esto. Yo tengo que respetar el comportamiento del cliente que no quiere hablarme cerca, que quiere tenerme de largo. Tengo también que respetar el comportamiento de mis proveedores y superiores y el comportamiento de las personas que me rodean, mis compañeros, mis subalternos y de las diversas unidades que irán retomando poco a poco nuevas medidas sanitarias para cuidarme de lo que esté pasando alrededor. O sea, vamos a estar con personas temerosas de lo que ha pasado. En el tema de proyección a la comunidad, ok, nuestra organización está dentro de una comunidad. Podemos nosotros ayudar a personas que han sido afectadas y proyectarnos a esa comunidad como una organización que les quiere ayudar para retomar nuestra posición dentro del orden mundial. Y proyectos de reactivación social y económica en que podemos participar un grupo de organizaciones que pertenecen dentro de una comunidad. El tema del desarrollo tecnológico, algo que tenemos también que revisar y que tenemos que evaluar. La tecnología es la que nos ha mantenido unidos. Si nosotros nos damos cuenta, nos hemos comunicado a través del Facebook, a través del WhatsApp, a través de un webinar como el que estamos ahorita haciendo, ¿verdad? Desde Costa Rica con República Dominicana, algo que cuando sucedió la gripe española nadie se podía imaginar que podíamos estar de un país a otro compartiendo metodologías de trabajo, compartiendo este tipo de temas. Este desarrollo tecnológico tenemos que llevarlo a más. Tenemos que fomentar aún más en el teletrabajo y las mejores formas de utilizar la tecnología. ¿Cómo la vamos a llevar a cabo para llegar a nuestros clientes, a nuestros familiares, a nuestra organización, a nuestros compañeros de trabajo? Vamos a pasar al tema de clima organizacional para finalizar con esta conferencia. Entonces, no sé si queda alguna pregunta pendiente del tema de cultura que podamos tocar o seguimos adelante con el de clima. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien, podemos continuar. Ok. Bueno, finalmente el último tema es el de clima organizacional. Vemos que la cultura es lo que yo fomento, cómo quiero que sea mi personal, pero también tengo que revisar el clima. O sea, el clima es ya dentro de la organización, todos trabajando, cuál es la percepción que yo tengo de las personas que trabajan conmigo y de la conducta de esas personas. Entonces, vamos a revisar el tema del clima. Cuando tenemos un buen clima en la parte personal, la gente está motivada, trabaja en equipo, tiene ese orgullo de pertenencia a la organización, eso que uno oye a una persona hablando, qué lindo, cómo me gusta trabajar en la institución, todos los días me levanto con ganas de ir a trabajar. La satisfacción en el trabajo, la integración con mis compañeros, la colaboración entre las personas que trabajan cerca de mí y la práctica de la creatividad y nuevas ideas de comunicación. Cuando hay un mal clima, vemos esa gente que está triste, que no tiene motivación, que trabaja solita, no logra vincularse con la organización, tiene insatisfacción con el trabajo, hay poca integración, poca colaboración y hasta falta de creatividad. En el caso de la organización, un buen clima me da más productividad, tengo una buena imagen en la comunidad y en el nicho de mercado en que me desenvuelvo,
Me adapto mejor a los entornos competitivos, me enfrento mejor a los cambios, se consiguen las metas y los objetivos y tengo una permanencia del personal en la organización. Cuando hay mucha rotación en una organización, ya decimos nosotros, bueno, o pagan muy mal o la verdad que la gente no está feliz en la organización. Cuando hay un mal clima, eso es lo que sucede. Ahora, en el mal clima hay baja productividad, mala imagen, se mantiene estática, pase lo que pase en el entorno, hay bajo logro de metas y hay rotación muy frecuente del personal, como lo comentamos anteriormente. O sea, tenemos que tener muy claro cómo ver el clima de nuestra organización. Por eso es que hay que hacer una revisión de ese clima y estar haciéndole preguntas a la gente. No es un diagnóstico, sino es una revisión de cómo la gente se está comportando. Y con esto nosotros tenemos un insumo para conocer los rasgos del comportamiento de las personas que trabajan dentro de la organización y qué medidas puedo implementar para mejorarlo. Permite determinar acciones para lograr estructurar esos cambios, mejorar el ambiente de control y las relaciones entre los niveles jerárquicos. Recordemos que el ambiente de control, si bien es una parte relacionada con el control interno, está íntimamente relacionado con el clima organizacional. Por eso es que dentro de las evaluaciones de este componente de ambiente de control, siempre hemos de hacer una evaluación del clima organizacional. ¿Qué puntos claves debo yo medir en el clima organizacional? Uno de los más importantes es la comunicación. Descendente, horizontal y ascendente, o sea, en los 3 puntos, del jefe conmigo, de yo con el jefe y de yo con las personas que trabajan conmigo. Lo digo así yo de primero como para enfatizar que también yo tengo que preocuparme por esta comunicación. El espacio y las condiciones de trabajo, las condiciones físicas de trabajo y del equipo, las tecnologías de información, y el equilibrio en las cargas de trabajo son 3 de los puntos más importantes que yo tengo que revisar dentro de la organización. Igualmente, en las condiciones de desarrollo y crecimiento, el clima de innovación. ¿Qué tanto estoy haciendo yo para que la gente se sienta motivada a innovar, a buscar nuevas formas de hacer su trabajo? La efectividad en el entrenamiento, o sea, cuando yo le doy entrenamiento, la gente es efectiva. La gente realmente lo aplica, lo que aprende en el entrenamiento, o simplemente va al entrenamiento por cumplir con lo que me dijeron que tenía que hacer. O sea, tiene que ser un entrenamiento efectivo. Y las oportunidades que le doy yo a la gente de permanecer y crecer dentro de la organización. Sentirme motivado, sentirme que me toman en cuenta, sentirme yo que puedo crecer dentro de la organización. Eso es algo que tenemos que medir siempre en el clima organizacional. También las relaciones entre los compañeros. Están relacionando bien, cooperan, son eficientes, saben trabajar en equipo. Las relaciones entre el personal y las jefaturas. Efectividad de la supervisión es una de ellas. La retroalimentación del desempeño, porque todos tenemos que saber realmente si estamos haciendo bien nuestro trabajo y que el jefe nos diga si está contento con eso. Y el reconocimiento. O sea, no tiene que ser un reconocimiento financiero. Puede ser simple y sencillamente llamarlo y decirle al subalterno, qué bien que estuvo este trabajo, lo felicito. Y listo, ya con eso uno se siente muy feliz. Y si obviamente viene una parte financiera, un ascenso, por eso pues qué dicha, pero no necesariamente tenemos que verlo todo en términos financieros. Y el término de la imagen. La imagen es importantísima de evaluar en el clima organizacional, cómo nos ven los clientes, la percepción del servicio que estamos dando y la percepción de la organización de cómo estamos brindando ese servicio. Otro punto, la forma de estar y sentir del personal. Ahora se habla mucho los psicólogos con este tema de la pandemia de COVID-19, la importancia de fomentar el orgullo de pertenencia. ¿Por qué?
porque la gente viene desmotivada con lo que estamos viviendo. Entonces tenemos que decirle, o sea, usted tiene que sentirse feliz de estar en esta organización que te dio la oportunidad de teletrabajar, que te dio la oportunidad de estar con tu familia, de cuidarte, que te sigue pagando el salario en algunos casos, o en el caso en que me suspendieron un poquito la jornada laboral, decirle, bueno, pero te estoy pagando hasta donde yo puedo. Y la satisfacción por el trabajo, o sea, fomentarle el interés de que lo que estamos haciendo es un bien para la ciudadanía, para el país, que estamos contribuyendo con nuestro trabajo a sacar al país adelante ahora en este tiempo que nos ha afectado tanto de COVID-19. Y la política salarial, que es la satisfacción por la remuneración. A veces cuesta mucho, es cierto, y más en esta situación del COVID-19, pero por lo menos que hagamos entender a nuestro personal, si es que tuvimos que rebajarle o suspenderle la jornada laboral, por qué lo hicimos y cómo realmente nos afectó este COVID-19 a nuestra organización. ¿Qué retos tenemos? Bueno, esos son los puntos que tenemos que evaluar. O sea, y les dejo esta última plantilla de la presentación donde nos hago un resumen de los retos que tenemos que tomar en este tiempo de crisis. En el tema de la cultura, lo básico, el ser humano. ¿Cómo logramos salud emocional, física y financiera del personal? Las tres son importantísimas y las tres son las que debo de lograr que el personal, que nuestras instituciones logren en el personal. Revisar esa salud emocional, física y financiera. Fomentar las buenas relaciones interpersonales, parte de la pregunta que nos hizo la compañera o compañero. O sea, ¿cómo logro que la gente vuelva a retomar unas buenas relaciones? Que se respeten mutuamente, que seamos tolerantes, que seamos solidarios. Esos tres puntos son muy importantes: respeto, solidaridad y tolerancia hacia las demás personas. Algo que habíamos olvidado, creo, antes de que nos afectara el COVID-19. Implementar acciones para la colaboración con la comunidad. Nosotros no somos solos, somos instituciones que estamos dentro de una comunidad. Entonces debemos de ver qué sucede en la comunidad, cómo le ha afectado la crisis a esa comunidad para poder salir adelante y que la comunidad también nos reconozca como una institución, una organización importante. Y el cambio tecnológico e innovación para brindar nuestros bienes y servicios, que es lo que nos ha permitido estar interconectados en este momento. Y el reto en cuanto a clima es implementar acciones para el acercamiento del personal. ¿Por qué? Porque este problema, esta cuarentena, este distanciamiento social, tenemos que volver a cerrar esa brecha de acercamiento. Mejorar la comunicación, que es precisamente uno de los requisitos básicos de una buena organización, la comunicación. Implementar reuniones periódicas. O sea, si antes habíamos dejado de reunirnos porque ya el quehacer de la organización no nos permite tomarnos tanto tiempo para ver cómo estamos, implementar de ahora en adelante reuniones periódicas para vernos, para retomar esa comunicación. Revisar las cargas de trabajo y presiones, porque a muchos les ha tocado trabajar un poquito más y a otros les ha tocado un poquito menos, de acuerdo con las decisiones que se han tomado dentro de la organización. Promover la innovación y la creatividad, esto también lo que nos ha sacado adelante dentro de esta crisis. La gente ha tenido que innovar y crear nuevas formas de llevar nuestros productos a los usuarios, a los clientes, nuevas formas de relacionarnos. Entonces, fomentar que la gente siga creando, que este espíritu que hemos desarrollado en estos pocos meses de innovar siga adelante. Tenemos que seguir innovando porque de aquí en adelante no sabemos qué otra crisis nos va a afectar en el futuro. Y lo que les comenté antes, fomentar el orgullo de pertenencia, el orgullo de formar parte de una sociedad, de una organización, de una familia. Y esto sería lo que quería comentarles el día de hoy.
No sé si queda alguna pregunta pendiente que podamos evacuar antes de terminar la conferencia. Sí, un par de preguntitas. Debemos entonces como organización de darle una miradita, evaluar nuestra misión y valores de la empresa y también revisar nuestros manuales de empleados, de recursos humanos, de políticas. Sí, hay que hacer una nueva revisión porque tenemos que tener conciencia de que vamos para un nuevo orden mundial, un nuevo orden social dentro de nuestras directrices. Algunas de estas ya no aplicarán a la nueva forma de trabajo. Tenemos que direccionar nuestra organización hacia puntos claves. O sea, tenemos que tener en este momento más proyección en la comunidad. Tenemos que tener más proyección a fomentar las relaciones interpersonales que se han deteriorado en este momento. Tenemos que revisar el apoyo que le estamos dando al personal. Recordemos que en muchos momentos hemos olvidado que el recurso más importante son las personas. Entonces, estas personas que son las que hacen el trabajo dentro de nuestra organización, que son nuestros colaboradores, se han visto afectadas por esta situación. Entonces, tenemos que revisar si realmente hemos tomado en cuenta el desarrollo de estas personas en la parte emocional, física, y ahora tenemos que incluir la parte financiera, porque esto nos ha afectado a todos. Y el tema no es de buscar una interacción con otras organizaciones, otras instituciones con las que podemos hacer una sociedad estratégica, porque para salir adelante solo lo podemos hacer juntos y debemos de buscar también colaboraciones, lo cual implica también una variación en nuestras metodologías de trabajo con otras instituciones con las que podemos sacar adelante esta afectación que hemos tenido. No sé si con esto quedamos claros o necesitamos, voy a poner la camarita aquí para finalizar. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, hay una pregunta que dice, ¿cómo puedo ayudar a mis hijos para el caso de aislamiento social escolar? ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos en el aislamiento social? ¿Qué dijiste al final? Escolar. Escolar, ok. Los niños y adolescentes son tal vez las personas que más han sufrido con este aislamiento social, porque ellos necesitan esa interacción con otras personas de su misma edad. Y yo lo he visto también, pues tengo un hijo que es un adulto joven, tiene 23 años, y le ha hecho mucha falta la universidad, ¿verdad? Ver a sus compañeros. En el caso de niños más pequeños, todavía más. Entonces aquí, digamos, lo que se ha recomendado es pues darles el apoyo. Aquí pues los maestros han tratado de relacionarse con los alumnos por medios tecnológicos cuando se ha podido. Tristemente Costa Rica no tiene desarrollo de tecnológico en algunas zonas, pero lo que digamos se recomendaría en este caso tal vez es pues un acercamiento más de los padres a estar pendientes de las tareas escolares que les han dejado, tratar de que los muchachos también se relacionen a través de las redes sociales y todo, pues con sus mismos compañeros de trabajo, que interactúen, tal vez ayudarles con algunos temas importantes de los que tienen que estudiar y que interactúen a través del WhatsApp, grupitos de WhatsApp, para que analicen también, si son adolescentes, la situación que estamos pasando. En el caso de los niños, pues buscar formas de juegos que tal vez les fomenten la interacción con la situación que estamos viviendo. Es lo que, digamos, en este momento acá en Costa Rica, pues se ha hablado mucho en este tema familiar. Es difícil, los niños cuesta, ¿verdad? Los adolescentes más, pero mantenerlos al tanto de sus relaciones con sus amigos, de su educación y de la relación familiar, fomentarla mucho,
La relación, por ejemplo, de sentarnos con ellos por lo menos una vez al día, a cenar, a desayunar, a almorzar con ellos, preguntarle cómo se siente. Si se siente desmotivado, bueno, mi amor, esto va a pasar pronto, pero estar muy cerca, por lo menos yo diría que una vez al día también, reunirnos en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en el momento en que mejor nos sintamos, o veamos alguna película con ellos también y podamos discutir el desarrollo de una película que nos dé un crecimiento también en este tiempo personal. Ok, tenemos una última pregunta aquí. Dice, ¿cómo podría orientarse esa evaluación de salud al personal en empresas con gran volumen de colaboradores? Cuando hay gran volumen de colaboradores, pues se hace como por grupos, ¿verdad? Obviamente no podemos evaluarlos a todos cuando lleguen, ¿verdad? En algunas instituciones, pues tenemos servicios médicos. Por ejemplo, en la Contraloría General de la República de Costa Rica eran 700, bueno, no sé en este momento cuántos hay, 700 personas. Hay unas que tenemos 10,000. 40,000. Tendríamos que hacerlo poco a poco por estratos. Tal vez la mejor forma sería tratar de determinar cuáles de nuestros empleados se han visto más afectados, primero financieramente, con la pandemia. Porque a algunos nos los hemos dejado trabajando tiempo completo y les hemos pagado el salario completo. A otros no los hemos tenido que no hemos podido trabajar con ellos por la situación o por la actividad que realizan. Tal vez les hemos tenido que suspender su jornada laboral y no les hemos pagado en 3 meses, pero tenemos que volverlos a contratar. Entonces, tal vez empezar por la parte financiera. Los que se han visto afectados financieramente son los que tal vez deberíamos empezar a retomar y a ver esa parte financiera, cómo le ha afectado en la parte emocional y obviamente en la parte de salud, porque ha tenido que dejar de hacer sus actividades físicas y ha tenido también que empezar a consumir productos que no le van a hacer bien. Una vez que cerramos la brecha con las personas que financieramente se han visto más afectadas, podemos empezar tal vez por las personas de mayor edad, que son también las que se han visto muy afectadas con esta pandemia. Y después, pues, tratar de ver otros estratos a los que podemos llegar. Sí. Nuria, una última pregunta para cerrar. ¿Recomienda hacer un estudio de clima laboral en estos momentos? Siendo así, ¿será necesario cambiar el enfoque del mismo? Yo diría que tal vez en este momento es importante para aquellas instituciones que están conservando sus funciones completamente, digamos, en el 100%. Las que nos hemos visto, todos los colaboradores siguen laborando, ¿no? No hay sí, colaboradores suspendidos. exactamente. En este momento, pues tendríamos que revisar ese clima, porque algunos nos hemos mandado a teletrabajo, otros han tenido que ir a trabajar. Los dos se han visto afectados. Uno por estar en este momento en aislamiento social y el otro porque dice, bueno, yo tengo que ir a trabajar y tal vez esté medio nervioso de que pueda tomar el COVID-19 en algún momento que sale de la casa al trabajo. Entonces es importante ver, digamos, dentro de esta evaluación de clima, cómo se están comportando estas personas, aquellos que hemos seguido trabajando al 100%, porque de hecho nos va a afectar. El que está en la casa va a tener situaciones emocionales igual que el que está yendo a trabajar. O sea, tenemos que saber discernir que este momento es importante para ver cómo podemos resolverles a estas personas ese problema emocional que están sufriendo por la situación en que están trabajando en este momento. No sé si con eso quedan evacuada Claro. Uh-huh.
También, digamos, cuando ya retomemos el nuevo orden y todos regresemos a trabajar, aquellas, digamos, que tal vez han suspendido sus funciones en un 50%, en un 100%, en el momento que retomemos es necesario hacer una evaluación del clima y de la cultura también. Retomar esa formación que tengo que darle al personal para retomar esa cultura que obviamente tiene que haber variado. Entonces tenemos que revisar también los valores que vamos a fomentar en la gente. Les hablaba de respeto, solidaridad y tolerancia. Esos son algunos de los que deberíamos, si no los tenemos en este momento, incluirlos dentro de nuestros valores, porque van a ser básicos para arrancar de aquí en adelante las buenas relaciones interpersonales. Perfecto. Bueno, Nuria, pues muchas gracias por haber participado en este webinar el día de hoy. Agradecemos también pues a todos los participantes el que nos hayan acompañado. Y yo les agradezco muchísimo pues que me hayan escuchado durante esta hora. Las compañeras tienen mi correo electrónico, entonces cualquier duda, consulta adicional que quieran hacer, pues les agradecería que las hicieran por este medio. Las compañeras les pueden brindar mi correo electrónico para que estoy en la mejor disposición de ahora en adelante en ayudarles o colaborarles dentro de estos temas tan importantes para nuestras organizaciones. Así es. Gracias. Muchísimas gracias y que tengan muy buena semana y cuídense mucho. Igual.